He claims he found a coffin containing a skeleton of the girl born Princess Elizabeth. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de las afirmaciones más fascinantes e increíbles que sugieren que hay más de lo que parece sobre algunos de los personajes más famosos de la historia. Heather's cryptological research has led him to believe that the works of William Shakespeare were actually produced by this man. Número 20. Paul McCartney está muerto. En 1969 surgió la teoría conspirativa de que Paul estaba muerto, alegando que el famoso Beatle había fallecido en un accidente automovilístico en 1966 y había sido sustituido en secreto por un doble. So this started some rumor that because he was barefooted, he's dead. Los defensores de esta teoría señalaban supuestas pistas en la obra de los Beatles. La portada del álbum Abbey Road mostraban un cortejo fúnebre con McCartney descalzo y descoordinado. La matrícula 28IF sugería que habría tenido 28 años si estuviera vivo. The myth suggests the Beatles planted clues to Paul's death in their songs and album art to break the news gently. También se citó Strawberry Fields Forever, ya que algunos oyentes afirmaban escuchar a John Lennon confesar que había enterrado a Paul. McCartney se refirió con humor a los rumores y afirmó, si estuviera muerto sería el último en saberlo. Más tarde parodió la teoría con su álbum en directo de 1993 titulado Paul is Live. People did start looking at me like... Número 19. La muerte de Meriwether Lewis. En 1809, el famoso colíder de la expedición de Lewis y Clark murió por heridas de bala en Grinders Stand, junto a Natchez Trace en Tennessee. Unfortunately, that glory would be short-lived for Meriwether Lewis. Several years later, he would be found dead at a roadside inn in Tennessee. Nadie vio lo que sucedió y aunque muchos creen que se quitó la vida, otros sospecharon de que se trataba de un asesinato. Dado que la zona era conocida por presencia de bandidos, algunos creen que fue asesinado durante un robo. If someone was trying to pull off a professional hit, the Natchez Trace seems like the perfect place. Otras teorías implican a adversarios políticos como el general James Wilkinson y Aaron Burr, y sugieren que Lewis fue asesinado. Aunque un jurado forense dictaminó que ya había muerto por su propia mano, los debates continúan debido a los testimonios contradictorios y a la falta de pruebas definitivas. These results have just rewritten the entire legacy of Meriwether Lewis. Número 18. El cuerpo desaparecido de Enoch Lincoln. Este famoso político, que fue el sexto gobernador de Maine y pariente lejano de Abraham Lincoln, murió en 1829 y fue enterrado en un mausoleo en el Capitol Park de Augusta. Sin embargo, durante una inspección realizada aproximadamente 150 años después de su fallecimiento, los trabajadores descubrieron que su cuerpo y su ataúd habían desaparecido sin que se diera ninguna explicación oficial. Se han propuesto numerosas explicaciones. Algunos sugieren que los restos fueron retirados para limpieza y nunca los devolvieron, mientras que otros proponen que no fue enterrado ahí. El destino del cuerpo de Lincoln es uno de los misterios más grandes de Maine, similar a algo sacado de una novela de Stephen King. Número 17. Oliver Cromwell no fue exhumado. Tras la muerte de este político inglés en 1658, fue enterrado en un extravagante funeral en la abadía de Westminster. Tras la restauración en 1660, el vengativo rey Carlos II ordenó exhumar su cuerpo para ejecutarlo póstumamente. Según se sabe, el cuerpo fue ultrajado y la cabeza fue exhibida en una pica sobre el Westminster Hall. It was an ignominious end for a man who'd wanted to create God's kingdom on earth. Sin embargo, algunos historiadores cuestionan que el cuerpo exhumado fuera realmente de Cromwell. Los rumores sugieren que sus restos fueron enterrados en secreto en otro lugar o incluso sumergidos en el Támesis para evitar su profanación. También se ha debatido la autenticidad de la cabeza expuesta, ya que algunos creen que no era la de Cromwell. El verdadero destino del cuerpo sigue siendo un misterio histórico. What this proud, God-fearing man would have made of this can only be guessed at. Número 16. La princesa Diana fue asesinada. Cuando se supo que la princesa de Gales había fallecido en 1997, personas de todo el mundo lloraron su prematura partida. A short while ago, Buckingham Palace confirmed the death of Diana, Princess of Wales. Pero algunos se preguntaron si había algo más detrás de ese desafortunado accidente. Concretamente, el padre de Dodi Al-Fayed, el acompañante de Diana, que también murió en el accidente, afirmó que la familia real británica había organizado el accidente para impedir que se casara con su hijo. You believe there was a conspiracy to kill Dodi? They've been murdered.
Estas acusaciones dieron lugar a la Operación Payette, una exhaustiva investigación policial que concluyó que no había pruebas creíbles de una conspiración. Sin embargo, las especulaciones sobre un acto delictivo siguen cautivando la imaginación del público. The letter alleged that a fellow Special Ops soldier told his wife their unit orchestrated the princess's death and cover-up. Número 15. La muerte de Grigori Rasputin. Este infame místico ruso es tan conocido por las inquietantes circunstancias de su muerte como por su influencia sobre los Romanov. He's a superhuman force of evil at the heart of the monarchy. En diciembre de 1916, un grupo de nobles conspiró para asesinarlo. Según una versión, sobrevivió al envenenamiento y a múltiples disparos antes de finalmente sucumbir a sus heridas. At this point, Yusupov becomes impatient, goes to his office, collects a pistol, comes down again, shoots Rasputin twice. Sin embargo, las evaluaciones forenses modernas sugieren que Rasputin murió de un solo disparo, sin evidencia de envenenamiento o ahogamiento. La naturaleza extraña de su muerte ha dejado mucho lugar para las teorías. Incluso ideas de que fingió su muerte o incluso que poseía una resistencia sobrenatural. Una cosa es segura, Rasputin sigue siendo una de las figuras más extrañas de la historia. Rasputin's body was later exhumed and burnt by the revolutionaries as a symbol of the complete annihilation of Russian imperial government. Número 14. La desaparición de Rudolf Diesel. El inventor del motor diésel tuvo un final misterioso en 1913 mientras viajaba en un barco de Bélgica a Inglaterra. Desapareció sin dejar rastro y su cuerpo más tarde fue encontrado flotando en el mar. There were strange circumstances surrounding his disappearance and death, which encouraged conspiracy theories. Aunque la mayoría cree que se quitó la vida, algunos se preguntan si pudo haber sido asesinado debido a sus controversias e ideas sobre fuentes de energía alternativas, que amenazaban a la industria petrolera. Otros sostienen que estuvo involucrado en una conspiración internacional más amplia en la que formó parte del gobierno alemán. La verdadera causa de muerte de Diesel sigue sin resolverse, lo que alimenta la intriga sobre su prematura partida. There's little evidence, however, and the case remains unsolved. Número 13. Elvis Presley fingió su muerte. Cuando eres tan icónico como Elvis, no es de extrañar que los rumores sobre tu fallecimiento provoquen décadas de especulaciones. It was August 16th, 1977, and the world was shocked by the news. Elvis Presley, the king of rock and roll, was dead. Aunque los registros oficiales confirman que murió en 1977 en su finca de Graceland, algunos creen que el rey fingió su muerte para escapar de las presiones de la fama. Se han reportado avistamientos de Elvis en todo Estados Unidos, incluida una afirmación particularmente persistente de que fue visto en un Burger King en Kalamazoo, Michigan. Is Elvis Presley alive? Our third sighting took place in August of 1988 in Kalamazoo, Michigan. Otros señalan supuestas inconsistencias en su autopsia y la ortografía incorrecta de su segundo nombre en su lápida. Aunque durante años han surgido diversas teorías sobre la muerte de Elvis, creemos que es bastante seguro afirmar de que ya no lo volveremos a ver. To Presley's near and dear, there is a cruelness to all the credence lent to the stories of Elvis still being alive. Número 12. El caso Jimmy Hoffa. Cuando el líder sindical Jimmy Hoffa desapareció en 1975, dejó tras de sí uno de los misterios más grandes en la historia de Estados Unidos. He was often called the most powerful man in America, and his disappearance remains one of this century's greatest unsolved mysteries. El expresidente del sindicato Teamsters fue visto por última vez fuera del restaurante Macus Red Fox en Michigan, donde, según se sabe, esperaba reunirse con miembros de la mafia. Naturalmente, su desaparición dio lugar a exhaustivas investigaciones, pero nunca se encontró una respuesta definitiva. Hoffa is now sailing on a beautiful vessel off the Greek Isles, laughing at us all. Algunos creen que fue asesinado para impedir que recuperara el poder dentro del sindicato, mientras que otros sospechan de que se trató de un golpe fallido de la mafia. Durante años, las búsquedas en campos, vertederos e incluso debajo de estadios han sido infructuosas. Sin cadáver y sin cierre, tus conclusiones sobre lo que sucedió a Hoffa son tan válidas como las nuestras. They are hoping to find the remains of Jimmy Hoffa out here. Número 11. Jesús estaba casado. Si ya leíste o viste el Código Da Vinci, ya conoces esta extravagante leyenda. Smeared by the church in 591 Anno Domini Pud. Mary Magdalene was Jesus' wife.
Algunos han dicho que Jesús se casó en secreto con María Magdalena basándose en textos apócrifos como el Evangelio de Felipe, que se refiere a María como la compañera íntima de Jesús. En el 2012, el controversial papiro El Evangelio de la esposa de Jesús reavivó brevemente el debate, aunque los expertos lo declararon una falsificación moderna. Containing the phrase, Jesus said to them, my wife, although the document was written centuries after Jesus died. A pesar de la falta de pruebas, la teoría persiste y algunos afirman que la iglesia primitiva ocultó la verdad para preservar los ideales del celibato. Aunque los estudios más destacados descartan esta afirmación, la idea de un linaje oculto ha alimentado infinitas especulaciones y la fascinación de la cultura popular. I don't think that there's any credibility in these claims at all. Número 10. El asesinato de Martin Luther King Jr. Ladies and gentlemen, Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Asesinado en Memphis, Tennessee, la muerte del líder por los derechos civiles, el Dr. Martin Luther King Jr., ha sido durante mucho tiempo objeto de numerosas teorías conspirativas. Su presunto asesino, James Earl Ray, se retractó de su confesión poco después de su condena. Dexter asks Ray if he killed his father. James Earl Ray responds with a simple no. Además, las pruebas de vigilancia ilegal de King por parte de agencias gubernamentales, entre ellas el FBI y el Departamento de Policía Local, han llevado a muchos a concluir que pudo haber sido asesinado por motivos políticos. A number of people were concerned that the FBI or somebody connected to the FBI had a hand in Dr. King's death. El jurado de un juicio civil celebrado en 1999 llegó a la misma conclusión, aunque la falta de pruebas hizo imposible obtener una prueba definitiva. Otros posibles culpables son los grupos supremacistas blancos del sur. Sea quien sea el responsable, es reconfortante saber que, aunque mataron al hombre, su mensaje sigue vivo. Larger than life one moment, a martyr the next. Número 9. El rayo de la muerte de Nikola Tesla. Nikola Tesla, un inventor genial adelantado a su tiempo en muchos aspectos, desarrolló numerosas ideas que allanaron el camino para los siglos XX y XXI. Sin embargo, uno de sus inventos más esquivos fue un arma de rayos de partículas que la prensa denominó el rayo de la muerte. Tesla afirmaba que obtenía su energía de la ionosfera y tenía un alcance de 320 kilómetros. Tesla theorized this weapon of his could take out military aircraft 250 miles away. Sin embargo, el dispositivo siguió siendo un misterio y nadie nunca lo vio. Tras su muerte en 1943, muchos de los documentos e investigaciones de Tesla fueron confiscados por el gobierno federal, lo que llevó a algunos a sugerir que Estados Unidos o varios gobiernos europeos podrían haber conseguido los planos de esta arma. Many of the journals and documents stolen the night of his death are never found. Si alguien tiene un arma tan poderosa, nadie sabe por qué no se ha utilizado en los años transcurridos desde entonces. Mystery still surrounds the lab at Wardenclyffe. Número 8. La supuesta muerte de John Dillinger. John Dillinger, un famoso gángster de principios del siglo XX, fue declarado enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Sin embargo, algunos sostienen que no fue asesinado por el FBI a la salida de un teatro, como se ha afirmado. But a federal agent beat him to the draw and sent a bullet crashing through his skull to emerge beneath the right eye. Según los informes de la autopsia, el cuerpo difería en varios aspectos. Es cierto que se había sometido a una cirugía plástica para ocultar su identidad, pero aún así se sugiere que pudo haber fingido su muerte o que el FBI intentó encubrir el asesinato de un hombre inocente. Dillinger's eyes were blue-gray. The dead man had brown eyes. Algunas personas afirman haber visto a Dillinger después de su muerte. Sus familiares incluso solicitaron la exhumación del cadáver para confirmar su identidad, pero se les denegó, por lo que la conspiración sigue siendo solo una teoría. Número 7. El género de la reina Isabel. La reina Isabel I de Inglaterra fue muy apreciada tanto en su época como en retrospectiva como una excelente gobernante. La teoría de conspiración de que en realidad fue sustituida por un hombre en algún momento de su vida es indicativa de lo arraigados que estaban los roles de género en la sociedad isabelina, hasta el punto de que ni siquiera la propia reina podía ser considerada poderosa sin que alguien lo cuestionara. Aún así, esta extraña teoría tiene aspectos interesantes. May not have been a woman at all, but a man. Una historia sugiere que la verdadera Isabel murió en un pueblo llamado Beasley y que fue sustituida por un chico joven para evitar la ira del rey Enrique VIII. They'll substitute a local child for the dead princess.
Su reputación como reina virgen, el uso de pelucas y su costumbre de usar ropa interior alta se citan como pruebas de esta teoría, aunque es poco probable dado lo mucho que Isabel estaba en el punto de mira. Bram Stoker, autor de Drácula, aparentemente lo creía. The popular and well-regarded author devotes an entire chapter to the Bisley story. Número 6. Lewis Carroll como Jack el Destripador. Jack el Destripador es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia, en parte porque su identidad sigue siendo desconocida. The Ripper murders, as they would be known by the world for the next 120 years, had begun. Con tantos candidatos para ser el destripador, entre ellos el asesino estadounidense H.H. Holmes, no es de extrañar que uno de ellos acabará siendo famoso. Aún así, Lewis Carroll, autor de libros como Alicia en el País de las Maravillas, es una elección extraña, aunque hay que reconocer que no era ajeno a la controversia. He was dry, methodical, punctilious. Richard Wallace señaló supuestas pruebas de que Carroll había sufrido abusos, lo que sugería que había sufrido un brote psicótico y se había convertido en un asesino. También señaló los anagramas en algunos de los escritos de Carroll como confesiones de los crímenes del destripador. Las propias palabras de Wallace se han convertido en un anagrama que confiesa crímenes igualmente graves, por lo que las pruebas son bastante débiles. We have various bits of evidence which can be twisted and turned and shaped in different ways. But ultimately it comes down to this, what do we think was going on inside his head? Número 5. El incendio de Roma por el emperador Nerón. En julio del año 64 después de Cristo, 2/3 de Roma quedaron destruidos en el gran incendio de Roma. The city is an inferno. Aunque popularmente se cree que fue intencional, la identidad de los culpables es objeto de debate. Algunos historiadores, muchos de los cuales son las únicas fuentes de información sobre el incendio, culparon a Nerón, emperador de Roma en aquella época. Los motivos van desde querer construir nuevos palacios hasta simplemente querer ver cómo todo ardía mientras él cantaba y bailaba. Legend says that as Rome burned, Nero sat on his balcony, singing the fall of Troy, with the city suffering as his backdrop. Independientemente de si fue él o no, culpó a los cristianos de la ciudad, lo que provocó su persecución. ¿Era un chivo expiatorio conveniente para su propio crimen o se vieron implicados debido a los prejuicios? Al menos que tengamos una máquina del tiempo, nunca lo sabremos. Nero proudly boasts to his friends that at last he can live like a man. Número 4. La identidad de William Shakespeare. William Shakespeare escribió algunas de las obras de teatro y poemas más conocidos de la historia. ¿O no? We know perfectly well that Shakespeare wrote Shakespeare. We have the unimpugnable historical evidence. El éxito del dramaturgo ha dado lugar a un gran escrutinio, y algunos creen que pudo haber sido el seudónimo de otro escritor completamente diferente. Los defensores de esta teoría señalan que el origen burgués del bardo no concuerda con sus obras, altamente literarias e ingeniosas. La inconsistencia en la ortografía de su nombre, la falta de pruebas documentales y su testamento decididamente mundano. There are monuments that hail his achievements, and we have comments from people who knew him as a writer. Hay hasta 80 candidatos a la verdadera identidad del bardo, y los más populares son Sir Francis Bacon, Edward de Vere y su compañero dramaturgo Christopher Marlowe. No estamos seguros de si esta teoría puede ser o no ser, pero nos gustaría que se resolviera. Why would Shakespeare have allowed himself to be used as a front for these people, especially if he was capable, apparently, of writing most of the plays by himself? Número 3. El asesinato de John F. Kennedy. Uno de los incidentes más famosos de los últimos 100 años, el asesinato público del presidente John F. Kennedy en Dallas, Texas en 1963, ha dado lugar a innumerables teorías conspirativas. Even though a plaque on this very building still encourages us to doubt, and doubt they do. Lee Harvey Oswald fue el principal sospechoso, pero su posterior asesinato, junto con la creencia de que podría haber habido un segundo tirador, ha llevado a muchos a concluir que hay más detrás de este suceso de lo que parece. Los sospechosos van desde la Unión Soviética hasta la CIA, pasando por el crimen organizado. There are lots of theories. It was Castro, the Mafia, the Soviets, the CIA, you name it. No importa quién estuviera en esa loma cubierta de hierba, los conspiranoicos y la cultura pop en general se han dado un festín con sus propias versiones de la muerte del presidente. There are other still photographs taken from other locations in Dealey Plaza which show the whole man standing under an open black umbrella. Número 2. El verdadero destino de Amelia Earhart.
En 1937, Amelia Earhart y su copiloto Fred Noonan intentaron darle la vuelta al mundo, pero desaparecieron tras partir de Nueva Guinea. Fred, I don't see Howard Island. I don't know where it is. We should be right on top of it. It's not on my side. La desaparición de Amelia ha fascinado durante mucho tiempo a la opinión pública. Aunque la respuesta más aceptada es que su avión se estrelló en el Pacífico, mucha gente cree que hay más detrás de esta historia. Algunos sugieren que aterrizó en una isla de la que no pudo escapar. Otros creen que los japoneses la tomaron como rehén. The Japanese soldiers brought the spies into town. Lo más extraño de todo son las creencias de que era una espía o que asumió otra identidad. Aún así, sin pruebas, nunca sabremos dónde aterrizó Earhart, ni siquiera si lo hizo. She remains a true hero, as inspiring in failure as she might have been had she succeeded. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. El asesinato de Abraham Lincoln. John Wilkes Booth, un famoso actor de teatro y simpatizante confederado, asesinó al presidente Abraham Lincoln en el Teatro Ford en 1865. Aunque se sabe que actuó con otros conspiradores para intentar matar a otros miembros importantes del gobierno esa misma noche, hay quienes creen que se trataba de un plan más amplio. En los años transcurridos desde la muerte de Lincoln, los teóricos de la conspiración han señalado a todo el mundo, desde los confederados hasta miembros del propio gobierno de Lincoln, pasando por un grupo de banqueros internacionales. Booth's murder of President Abraham Lincoln is only part of the story. Aunque es probable que muchos quisieran ver muerto al presidente, en este momento es pura especulación si actuaron junto con Booth. It was essentially to accomplish what the Confederacy had failed to accomplish on the battlefield. ¿Podrá ser cierta alguna de estas ideas? Flames spread from neighborhood to neighborhood, devouring everything in sight. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.